Ok, este problema es el de polarización. Entonces dice, la figura dibujada en perspectiva muestra un sistema de 3 láminas polarizadoras en el camino de la luz inicialmente no polarizada. La dirección de la polarización de la primera hoja es paralela al eje Y. La de la segunda hoja está en un ángulo de 60 en sentido antihorario desde el eje Y. Y la tercera hoja es paralela al eje X. ¿Qué fracción de la intensidad inicial I0, ahí, bueno, esto es un I0, de la luz emerge del sistema de 3 hojas y qué dirección se polariza esa luz emergente? Entonces, primero, lo que hay que ver es que la luz sale desde este punto y es enviada a este sistema de 3 hojas. ¿Ok? Vamos a ver que va a ir cambiando la intensidad conforme pasa por cada una de las hojas. Entonces, por ejemplo, lo que tienen que ir identificando es cómo se comporta la luz cuando pasa por cada una de estas hojas o láminas. Yo le voy a llamar hojas, pero también ustedes pueden llamar láminas de polarización. Entonces, digamos, para la primera lámina, esta que está acá, nosotros tenemos que tiene un eje de polarización en el eje Y. Entonces, digamos, la luz desde este punto viene en todas direcciones. Cuando cuando la luz pasa por la primera hoja, ella va a pasar solo su componente, que es paralela a la dirección de polarización de esa hoja. ¿Okay? Ahora, yo voy con una luz en dirección paralela al eje al eje Y. Cuando pasa por el segundo polarizador, ¿verdad? La luz que va a pasar de esta forma, o sea, la componente de esta forma, donde va a tener un ángulo de 60 en esta dirección contra las manecillas del reloj. Eso lo dice el problema. Es importante que ustedes vayan haciendo este análisis cuando van a hacer este tipo de problemas para que no se les dificulte a la hora de realizar la solución. Ahora, en la tercera, la componente que va a polarizar es de forma horizontal, por la forma de la lámina de polarización o hoja. ¿Okay? Entonces, la primera, el eje de polarización es vertical. La segunda está inclinado 60 con respecto al eje Y. Y la tercera es de forma horizontal. Entonces, eso es importante recordarlo. Entonces, hay dos reglas importantes para cuando nosotros vamos a hacer esta parte de polarización. Yo les llamo las reglas de la intensidad. Entonces, digamos, cuando la luz incidente es no polarizada, vamos a utilizar la regla, digamos, de que la intensidad va a ser igual a 1/2 de la intensidad inicial. La primera regla. La segunda regla es que cuando la luz incidente ya está polarizada, nosotros vamos a utilizar la fórmula que tiene el coseno al cuadrado. Entonces tenemos que es I va a ser igual a la I0, que es la intensidad incidente, por el coseno de cosita. ¿Okay? Entonces esas son las dos formas. Si no es polarizada, utilizamos un medio de la intensidad inicial, digamos. Y si es polarizada, utilizamos que es la intensidad inicial por el coseno de zeta. ¿Ok? Entonces, vamos a ir trabajando en este sistema, lámina por lámina u hoja por hoja, donde, digamos, la intensidad inicial de cada una va a ser la intensidad que obtenemos en la anterior. No sé si eso queda como claro. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de encontrar la intensidad transmitida hoja por hoja. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, aplicar ya sea la regla 1, que es la regla que yo le llamo la regla de la mitad,
o la regla 2, que es la regla del coseno cuadrado. Entonces, eso va a depender de la situación que vamos a tener. Entonces, vamos a calcular la intensidad de la primera lámina. Voy a ponerle hoja, primera hoja. ¿Ok? Si ustedes ven la luz, o sea, la onda de luz original, yo ahí la representé como ese montón de flechitas negras que están ahí por el eje XY. Entonces vemos que la luz en la parte inicial es no polarizada. Entonces, nuestra intensidad, voy a poner intensidad 1, va a ser igual a 1/2 de la intensidad 0. ¿Okay? Porque en primera instancia la intensidad, la luz es no polarizada, entonces podemos usar la primera regla. Entonces, como vemos, la dirección de polarización de la primera hoja es paralela al eje Y. Y la componente que pasa, digamos, de la luz es solo la componente Y. Ahora, vamos a calcular la intensidad de la segunda hoja. Entonces, lo estoy dejando en términos de I0, porque de hecho nunca me dice cuánto es esa intensidad 0. Entonces lo puedo dejar en términos de eso. Entonces, mi intensidad 2 va a ser igual a porque ya viene polarizada. Entonces vamos a utilizar la segunda regla, la regla del coseno cuadrado. Entonces, vemos que como el ángulo con respecto a Y es 60, entonces es el ángulo que vamos a ubicar, es el ángulo que cambia, digamos, de su dirección de polarización, porque primero está vertical y luego se mueve hacia acá. Entonces, por eso es 60. Y ahora tenemos esto, bueno, en forma de, en términos de I0. Lo podemos dejar así o podemos calcular el coseno cuadrado de 60. ¿Okay? Ahora, vamos a calcular la intensidad de la tercera hoja. Bueno, esto lo voy a sustituir. Esto sería 1/2 de I0 cos 3 a la 2. ¿Okay? Perdón, ya sé que es 60. Ahora, ustedes recuerdan que la hoja anterior tenía un ángulo de polarización de 60. Entonces, ahora el ángulo de polarización para el I3, bueno, el ángulo entre, digamos, el cambio del eje de polarización va a ser este ángulo de acá, que es donde pasa de 60 a estar horizontal. Entonces es 30. Entonces aquí vamos a usar I2 coseno cuadrado de 30. Y el I2 ya lo tenemos que es 1/2 cos de 2. Entonces ese sería mi valor para la intensidad 3. ¿Okay? Ahora, podemos calcular la intensidad. O sea, si ustedes sustituyen esto, vamos a tener que es que esto en porcentajes, vamos a ver, I3 entre I0 es igual a 0.094. Entonces en porcentaje sería... Profe. Voy.
Ya voy. Entonces, lo que nos dice es que solo 9.4 de la intensidad inicial llega al, o sea, sale del polarizador, bueno, de la hoja 3. Sí, ¿qué pasó? No, ya vi que en el siguiente paso sí lo puso, pero es que puso solo un medio y no puso el I sub 0. Ah, bueno, sí. Aquí es este. Ya, listo. Pero básicamente es eso, digamos. Para la parte de polarización utilicen esas reglas que les dije. Está la regla de la mitad, que es cuando es no polarizada, y la regla del coseno cuadrado, que es cuando está polarizada. Y siempre acordarse de eso, de que el ángulo que ustedes utilizan, el zeta, es el ángulo en el que cambia el eje de polarización. Entonces, digamos, en este caso, en la 2, utilizamos 60 porque pasa de estar vertical a un ángulo de 60 contrario a las manecillas del reloj. Entonces, por eso usamos 60. En el segundo pasa de estar en 60 a estar, digamos, a 180. Bueno, pueden considerar como 180 o, digamos, si empiezan aquí desde 0, sería lo que les falta para llegar a 90, entonces 30. Pero básicamente así calculan esta parte de polarización. O sea, no es como nada del otro mundo. De hecho, ya les dije, o sea, estos temas principalmente, lo que a veces se trae un poco es la trigonometría o la geometría.